A continuación, le damos la cordial bienvenida a Andrés Durán, el chochólogo, periodista de investigación, a quien le preguntamos primero, Andrés, ¿qué opinas de este respaldo que se podría ya prácticamente concretar entre la CONAIE, Pachacutic y afines a la candidata de la Revolución Ciudadana en alianza con Reto, Luisa González? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Fran? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza de En Retrospectiva. Es un placer compartir con todos ustedes en este espacio. Bueno, decirles que principalmente yo creo que es una alianza, un apoyo fundamental en medio de un país que está completamente roto, que de alguna forma está en soletas. Es una galimatía lo que está sucediendo con el Ecuador. Y yo creo que este apoyo por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el resto de organizaciones sociales y colectivos, el propio movimiento plurinacional Pachacuti, abona muchísimo en esta unidad que necesitamos en el Ecuador para poder seguir luchando contra esta bestia neoliberal y contra estos intentos fascistoides del presidente de la República, del presidente de cartón, el señor Daniel Noboa. Así que yo pienso que es un hálito en medio de tanta desesperanza que está viviendo el país, en medio de tanto dolor, de tanta angustia que sienten todos los ecuatorianos. Y por supuesto también yo creo que esto tiene que estar sentada las bases, los acuerdos programáticos sobre una acción en concreto, sobre un plan de gobierno que nos permita a todos los ecuatorianos recuperar el Ecuador. Yo creo que Luisa González no la va a tener nada fácil, ¿eh? Esto también es importante tenerlo muy claro. El país está absolutamente secuestrado. Hay una contaminación de las instituciones del Estado, hay una contaminación del sector privado, hay una contaminación de la fuerza pública sin precedentes en la historia. Y yo creo que el mayor desafío que tenemos hoy por hoy, todos los ecuatorianos, es recuperar la paz, recuperar la seguridad y nuevamente hacer procesos de depuración en las instituciones públicas que lamentablemente están absolutamente secuestradas por las bandas delictivas y los grupos de delincuencia organizada. Así que yo te diría, mi querido Frank y queridos amigos, que la batalla apenas continúa. Este es un gran paso, un primer paso, pero no nos confiemos ni pequemos de victoriosos. Hay que esperar, hay que seguir caminando y sobre todo establecer estos acuerdos en la base de un papel absolutamente materializado, un plan de gobierno que nos permita establecer la hoja de ruta para recuperar y rescatar al Ecuador. Dieron algunas condiciones, dieron un pliego de condiciones para expresar su apoyo de cara a la que sería la segunda vuelta electoral, este balotaje del 13 de abril. Andrés, ¿crees que puedan cumplir Luisa González y la Revolución Ciudadana con todo este pliego de condiciones? Que bueno, si uno ve que lo del campo Sacha, no la privatización del campo Sacha, el tema de la constituyente, la Revolución Ciudadana ha hablado bastante del tema de la constituyente y ahí me parece que podría ser un punto de quiebre. ¿Crees que puedan llegar a tener esta mesa de la cual se ha hablado para poder tener claro los puntos que obviamente son de convergencia y los de divergencia también hablarlos? Porque si seguimos con estas autoridades, Fiscalía, Contraloría y todo lo demás que han sido persecutorias a la Revolución Ciudadana, ¿quién dice que apenas se posicionen, podrían hacerle un golpe de Estado? Andrés. A ver, insisto en esto, mi querido Frank y queridos amigos, chochólogos, a mí me parece que el desafío es enorme. Ganar la presidencia de la República es el primer paso, pero para recuperar y rescatar este país hay muchos pasos y hay mucho camino por andar. Insisto en esto, yo separaría en dos grandes ejes lo que está sucediendo en el país y los acuerdos y las discusiones y los diálogos que se están organizando o generando desde las izquierdas hacia el centro. El primer paso yo diría que son los acuerdos sociales, las demandas sociales, económicas, programáticas. Esto es urgente, es justo, necesario e imprescindible, mi querido Fran. Y ahí está claramente lo que ha dicho la CONAIE del no extractivismo, no a la minería, en respeto al pronunciamiento del soberano que es el pueblo ecuatoriano. Pero yo les digo ahí, hay un gran dilema, con una economía completamente quebrada, con una
economía completamente desquebrajada, ¿sí? Aniquilada, sin capacidad de consumo, una deflación, una serie de indicadores sociales y económicos que son paupérrimos y que demuestran la situación que está viviendo el Ecuador. ¿Cómo vamos a generar los recursos económicos? Es la gran pregunta que yo quiero plantear. Entonces, en ese sentido, me parece que es justo y necesario un diálogo y un debate nacional para ver si necesitamos generar alternativas económicas o de generación de recursos, cuáles pueden ser esa generación de recursos y si realmente va a cubrir la demanda, ¿sí? En función del crecimiento poblacional que tenemos hoy por hoy, porque somos más millones de ecuatorianos. Primera Claro, gran cosa. y ahí está el tema de el bloque 43 del Yasuní también, que podría significar a futuro ya 1.200 millones de pérdidas económicas para el país. Netamente Y son cerca de 800 millones la propia minería, mi querido y Fran. O la propia sea, minería. hay que diseñar, digamos, una arquitectura institucional jurídica que nos permita a nosotros garantizar los derechos de los ecuatorianos y garantizar el respeto al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano con respecto a la no minería, pero también ver cómo vamos a generar los recursos. Porque Luisa González va a heredar, ¿sí? Va a heredar un país completamente quebrado, Claro. nunca antes visto en la historia ecuatoriana, nunca antes visto. Quebrado, secuestrado, contaminado. Entonces los desafíos son grandes en varios frentes y en varios rubros y que requieren una ingente cantidad de recursos. El segundo gran eje que yo plantearía son los acuerdos políticos, que, insisto, también tienen que estar establecidos sobre la base de acuerdos programáticos. Y ahí yo creo que las diferencias principales entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana obedecen básicamente a que Pachacuti no quiere ceder en cuanto a su control político e institucional. No quiere ceder en cuanto a la representatividad que alcanzó en el Pleno de la Asamblea Nacional en la función legislativa. Entonces yo creo que ahí las negociaciones se tienen que primero dar de manera transparente sobre la mesa y ver cómo se puede facilitar una cogobernabilidad. Pero yo coincido con lo que tú planteas. ¿Cómo se puede gobernar un país cuando tienes una justicia completamente secuestrada y contaminada? Cuando tienes una Policía Nacional completamente secuestrada y contaminada, cuando tienes unas Fuerzas Armadas al servicio del crimen organizado, ¿sí? Y cuando tienes una fiscal que es la principal cabecilla, ¿sí? De la persecución política en este país. Y que dicho sea de paso, se atreve incluso a eliminar un proceso de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de nada más y nada menos que de la presidenta nacional del movimiento ADN, en medio del contexto electoral. ¿Se puede confiar en esas personas? Definitivamente no. Entonces yo creo que se tiene que agudizar estas discusiones y estos debates para evidentemente ir a un proceso de depuración de las instituciones del Estado. Si es a través de la vía constituyente, pues a través de la vía constituyente, y si no, discutir cuáles son los mecanismos. Porque gobernar con Diana Salazar, gobernar con la justicia completamente secuestrada y gobernar con las instituciones completamente infiltradas o contaminadas, me parece a mí que le van a armar un falso positivo o una serie de falsos positivos a Luisa González y no van a facilitar de ninguna forma la gobernabilidad en el Ecuador. Sin duda alguna va a ser un camino y un trabajo arduo, pero que ya tiene un precedente de la reunión que tuvieron el año pasado, la reunión de las izquierdas, donde también ya hicieron un acuerdo programático. Esperamos que también tengan ahí una hoja de ruta y se puedan establecer los lineamientos para que después el pueblo también vea a qué acuerdos han llegado. Andrés, para pasar también, antes de ir a lo de la presidenta de ADN acusada por narcotráfico, que fue eliminado su proceso, quisiera preguntarte sobre el tema de los sicarios de Blackwater, con quien Daniel Noboa se reunió. ¿Es esta la ayuda internacional que el Ecuador necesita? Bueno, decirte que no le he dado tanto seguimiento a este asunto, pero me parece que va en la misma línea y en la misma tónica de lo que nosotros ya hemos venido denunciando. Por si acaso no lo hizo el medio de comunicación digital La Posta sobre el tema de los chalecos y la compra de los chalecos a las Fuerzas Armadas.
lo hizo este servidor que se dirige a todos ustedes hace 6 meses atrás. Hace 6 meses atrás nosotros ya anticipábamos que el comandante general Jaime Vela había recibido una carta, o mejor dicho, había puesto en conocimiento a través de una carta que la empresa Gent eh, High en Defense Solutions tenía la intención de ser contratista del Estado, a pesar de que había sido declarada como contratista incumplido. Y Jaime Vela ya ponía en conocimiento esto del propio ministro de Defensa, el Pelado Lofredo. Y el Pelado Lofredo se pasó por las posaderas el comunicado del propio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Claro. almirante Jaime Vela. Entonces, hace 6 meses nosotros alertamos de que este contrato se iba a cristalizar y que se iba a facilitar la adquisición de chalecos y cascos truchos, porque son truchos. Entonces, y ahí nosotros dimos cuenta que Height and Defense Solutions tiene un vínculo bastante estremecedor con organismos, células, núcleos, eh, disidencias, ¿cómo decirlo?, de ejércitos mercenarios. Es decir, que el Estado ecuatoriano contrató a gente que en su momento facilitó armamento a otros mercenarios para intentar dar un golpe de Estado en Venezuela. Y fueron atrapados incluso por el gobierno colombiano. Mira, yo puedo estar en desacuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Yo puedo cuestionar y criticar lo que sucede en Venezuela y todo lo que tú quieras, pero en la práctica y en la calificación de un delito flagrante, la policía colombiana, la fuerza pública colombiana, atrapa a este ejército de mercenarios intentando dar un golpe de Estado o preparando un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro. Y resulta que el armamento, las miras telescópicas del armamento, los cascos, las radios de comunicación, correspondían exclusivamente a la fabricación y comercialización de Hayden Defense Solutions. Es decir, la misma empresa contratista, hoy por hoy, que ha firmado este contrato de 34 millones de dólares con el Ministerio de Defensa. Entonces, mi querido Frank, y esto no es un invento. Las personas que están detrás de esto han sido investigadas y están siendo investigadas en los Estados Unidos. Claro. O sea, para todos los que tengan corazón gringo, yankee y les guste los Estados Unidos o sean partidarios de la política de Trump, quiero decirles esto. O sea, están siendo investigados en los Estados Unidos. Mercenarios, es decir, que el Ecuador contrató con mercenarios. Llama la atención que ahora el presidente de la República quiera receptar la ayuda de mercenarios para combatir la inseguridad en el Ecuador. No, nos llama la atención, porque de hecho ya contratamos nosotros con mercenarios y les entregamos nosotros recursos públicos a personas que estarían vinculadas con mercenarios y que intentaron dar un golpe de Estado a un país latinoamericano hace poco. Esta contratación, y bueno, por el tiempo no podemos profundizar más, pero en una futura sí quisiera tener más tu apreciación sobre este tema que sin duda alguna va a ser un boom en las semanas siguientes. Pero esta contratación a paramilitares, como lo han llamado los organismos internacionales de Blackwater, otros los han llamado mercenarios, otros sicarios, un sinnúmero de determinaciones que, fuera de inteligencia militar, no le dicen básicamente. Lo que les dicen es paramilitares, mercenarios o sicarios a los de Blackwater. Pero esto, introduciéndose al país y para apoyar a las fuerzas militares y policiales, ¿no querría decir, Andrés, que ha fracasado el plan Fénix del nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Pero por supuesto, mi querido Fran, o sea, yo creo que para muestra un botón, nosotros tuvimos los 2 primeros meses los más violentos de los últimos 4 años, los más violentos. O sea, Noboa superó incluso en los 41 primeros días del mes de 2000, perdón, del año 2025, nosotros superamos las 1050 muertes. Claro. Es decir, batió el récord Daniel Noboa, incluso superando a su propio antecesor, el expresidente Guillermo Lasso.
Entonces, que ya esto habla superarlo era difícil, que que ya ya su- superarlo era difícil. Y esto habla de un evidente fracaso, a tal punto que terminaron decapitando a la ministra del Interior, a la señora Palencia, a Mónica Falencia. Entonces, yo creo que esto es bastante claro, bastante evidente. Y después de tropezar, ponen a un ministro del Interior, al general en servicio pasivo ya, el señor Buenaño, Fausto Buenaño, como ministro del Interior, a pesar de que este tipo es el responsable de la fuga y la escapatoria de la pareja sentimental del criminal más peligroso que tiene el Ecuador, el señor alias Fito. Entonces, el señor dura una semana en el cargo, lo quitan a este señor del cargo y tienen que poner a un aparecido, otro pelado, el señor John Reinberg, que no tiene ni la más pálida idea, ni el más mínimo conocimiento en materia de seguridad pública. Y lo hacen debido a la presión de todo lo que hemos ventilado sobre el señor Fausto Buenaño. Incluso tiene observaciones y una denuncia por enriquecimiento ilícito, ni siquiera presentada por un ciudadano común y silvestre. Quien termina denunciándolo es la propia Contraloría General del Estado porque hallaron ¿sí? irregularidades en su patrimonio cuando se ordenó realizar un examen especial del patrimonio de los denominados narcogenerales. Que dicho sea de paso, lo conozco bastante bien, mi querido Frank, porque yo he sido el único ciudadano, el único ecuatoriano que denunció a los narcogenerales por un presunto delito de perjurio y por un aparente incremento patrimonial injustificado. Entonces, todas esas conexiones demuestran no solo que existe un fracaso del Plan Fénix, o mejor dicho, que no existe el Plan Fénix, sino que la seguridad pública del Estado está absolutamente coludida con los grupos de delincuencia organizada. Y si a esto le sumamos lo que sucedió con la presidenta nacional del movimiento ADN, tranquilamente podemos generar una conjetura y una conclusión. ¿Cuál es la conjetura y conclusión? O conclusión, que el presidente de la República, Daniel Noboa, Roy Hillcrist, así, es el cabecilla de un grupo de delincuencia organizada. Es el líder de un GDO y nadie en el Ecuador lo puede negar. ¿Qué estamos viviendo en el Ecuador? Un narcoestado, un narcogobierno, si es que su principal cabeza, en este caso el presidente Daniel Noboa, es quien lidera el GDO y en este caso del narcotráfico. Mi querido Frank, yo me alejo del concepto, la conceptualización de narcoestado. Me parece que no alcanza para explicar el suceso y la dinámica de relación que existe entre el crimen organizado, el Estado y sobre todo agentes privados. Eso es muy importante tenerlo presente, porque hoy en el Ecuador se han constituido una serie de empresas fachadas y se han diversificado incluso actividades del crimen organizado que permiten y facilitan o facultan el lavado de activos en el país. Y este lavado de activos en el Ecuador tiene cifras monumentales, miles de millones de dólares. De hecho, hasta el sol de hoy, el gobierno no ha podido establecer trazabilidad sobre efectivamente cuánto se lava en el Ecuador y nos tira cortinas de humos, nos tira pequeños ganchos para que nosotros como peces en el agua mordamos el anzuelo. Como por ejemplo la famosa ley antipisos, que terminó solo controlando al sector automotor, pero al sector automotor de segunda mano, pues, al que se comercializa de segunda mano. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? ¿Qué pasa con el sector financiero? ¿Qué pasa con el sector cooperativo? ¿Por qué el presidente de la República no explica qué es lo que está sucediendo en Petro Novoa SAS? Y a veces sobredimensionamos este caso y Petro Novoa SAS esconde una serie de irregularidades y delitos, Frank, que van a sorprender a más de uno. Por ejemplo, pensemos de esta manera. ¿Qué significa, qué significa el combustible para la economía nacional y para el consumo de todos los ecuatorianos? Es el motor, es lo que moviliza absolutamente todo. ¿Por qué asentaron una gasolinera cerca
del Triunfo. ¿Y por qué en los despachos de combustible se trasladaron cerca de 300 kilómetros hacia Montecristi? ¿Qué está Imagínate. sucediendo en Montecristi? ¿Para qué sirven o sirvieron esos cerca de 4 millones de galones de combustible a la empresa El Café del Grupo Novoa? ¿Y cómo Ya. esto podría articularse con los famosos petaqueros, que es un fenómeno que está sucediendo en España, que no es más que las narcolanchas o las narcogasolineras que terminan abasteciendo de combustible a las organizaciones delictivas para sus operaciones en alta mar? Entonces, yo sostengo esto. La irregularidad que existe detrás de Petronovoa es realmente inconmensurable, sobre todo tomando en consideración que está inmiscuida, que está involucrado el Banco de Guayaquil, facilitando una garantía bancaria de cerca de 1,2 millones de dólares. ¿Y qué garantizó pues el Banco de Guayaquil? ¿Por qué le entregó 1,2 millones de dólares con un capital de apenas $2.000? Y se trata de una compañía por sociedad de acciones simplificadas. Con $2.000, con 2 lucas, accede a un préstamo, para ponerlo en criollo, de 1,2 millones de dólares. Y lo que voy a presentar el día de hoy en mi programa, El Chochólogo, permíteme la cuña, mi querido Fran, por el Comunicación Ecuador en directo, va a ser estremecedor. Porque incluso el hermano del presidente de la República y su corifeo, el señor Clever Llerena, falsearon un documento, ¿sí? Que es un acta de control del ARCH, un acta de control de la ARCH para facilitar un contrato público con el municipio del Triunfo. Acta de control anual de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Falsearon ese documento utilizando un documento de Copedesa, una empresa que le pertenece a la familia Álvarez y al señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Utilizaron ese documento, falseándolo, y sobre ese documento el señor Clever Augusto Llerena Molina, pega la firma electrónica de la compañía Petro Novoa SAS. ¿Para qué? Para acceder a un contrato público con la alcaldía, entre comillas, correísta de la señora Tenesaca en la ciudad de El Triunfo. Tremenda irregularidad, tremenda irregularidad. Es decir, que ni siquiera tenían control anual, ¿sí? Para tener un centro de distribución de expendio de combustible. Ni siquiera tenía el control anual que te permite de alguna forma comercializar la gasolina. Y a pesar de eso accedió a un contrato público por cerca de $120.000 con la Alcaldía del Triunfo. Entonces hay una serie de irregularidades y de conexiones extremadamente sospechosas. El lugar donde está sentada queda a prácticamente unos 12 kilómetros de donde fueron encontrados los cuerpos de los niños de las Malvinas. Hay una serie de sucesos dentro de este cantón, dentro de esta zona, y una serie de irregularidades. Muy pronto se van a enterar de esto a detalle, de las facturas o de la comercialización que hizo Petro Novoa SAS con varios de sus clientes. Andrés, Muy pronto ustedes... Andrés, y esto del caso Petro Novoa, de las cosas que más ha llamado la atención, sin duda alguna, bueno, son 18 días que después de que Daniel Noboa asume la presidencia, a él le dan la posibilidad de tener la gasolinera, un proceso que se demora regularmente entre 6 meses a un año. Es una de las gasolineras que más ha facturado, tiene ganancias si le comparamos con el sector de 1.200%, sea un negocio lucrativo. Y también está este tema de las 6.800 facturas que pidieron ser anuladas. Uno conversa con un contador y dice, bueno, uno puede llegar a hacer eso por unas 10 facturas. Hubo un error, somos humanos, pero 6.800 facturas, Andrés, ¿es eso posible?
o en tu experiencia, ¿qué es lo que se podría haber incurrido o en qué delito se podría haber incurrido el hermano del presidente Daniel Noboa? Mi querido Frank, no soy abogado, pero por sentido común, mira, en temas penales la norma y el derecho es taxativo, es lo que está escrito. No tienes que irte por fuera ni inventar. Garantía bancaria de 1.2 millones de dólares, que no fue reportada a la Superintendencia de Bancos, que Claro, digamos, atravesó por todo el proceso y el mecanismo de control que obligan las resoluciones de la Junta Monetaria y Financiera, ¿sí? Y varios artículos que le da la responsabilidad a esta institución financiera del control, incluso para poder acceder a una garantía financiera. Los reportes, incluso a la unidad de análisis financiera que previene el lavado de activos, que tampoco se lo hicieron. Entonces ahí tienes un primer gran delito. Accede a 1.5 millones de dólares para poder capitalizar la empresa. Petroecuador te exige tener balances financieros auditados por una firma internacional de al menos 10 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, de 8 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo 10 millones de dólares. Mínimo 10 millones de dólares. Petro Novoa SAS tenía 2 lucas, 2.000 dólares. Una sociedad por acciones simplificadas. Adicionalmente a esto, necesitan auditar tus cuentas y tus estados financieros por 2 años consecutivos. Es lo que es lo que establece Petroecuador. Para poder entregarte los permisos para que comercialices eh, derivados de combustibles. En este caso, el permiso era para comercializar gasolina para el sector automotriz o automotor. Tremendas irregularidades. Entonces, la gran pregunta acá es cómo consiguieron los permisos. Tráfico de influencias, lavado de activos, presuntos delitos, ¿no? Y después tienes un concurso público, el contrato con el municipio del Triunfo, claro. donde básicamente se vulnera todo el proceso de compra pública. Todo el proceso de compra pública. Se falsifica un documento, falsificación y uso de documento falso. O sea, hay una serie de delitos. Yo diría que el caso Petro Novoa es inédito, porque podemos ver con absoluta claridad un concurso de delitos. Yo me atrevería a decir que incluso enriquecimiento ilícito. Fíjate que son tan usados que solicitan al director general del Servicio de Rentas Internas, que tiene grado de ministro, le solicitan directamente al director que anule 6.800 facturas. 6.800 facturas, querido Frank y queridos chochólogos. ¿De dónde? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Y por qué no informaron a la unidad de análisis financiero, al Centro de Inteligencia Estratégica, sí, a la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos? ¿Por qué no oficiaron eso? ¿Por Pero qué esto no es informaron normal, que sí? pero esto es Atentos, normal, no es normal. se puede, se puede anular 6.800 facturas en un día, porque eso también revisé el proceso. Fue en un día, ni siquiera fue en todo el año, fue en un solo día. Bajo ninguna circunstancia, mi querido Frank, se pueden anular esas facturas sin que exista un reporte directo a la unidad de análisis financiero y que pase por un proceso amplio, expedito, el debido proceso del por qué se están anulando 6.800 facturas y los montos establecidos de esa facturación. ¿Por qué se lo están anulando? Adicionalmente a esto, ¿de dónde aparece la comercialización excedentaria de cerca de 4 millones de galones de combustible? Tomando en consideración que este servidor, esta persona que se dirige a todos ustedes, también denunció los pinchazos al poliducto de Petroecuador, donde se están sacando diésel, donde se están sacando gasolina y donde se están sacando J1, JT1, que es el combustible para avión. Coin- Combustible, Coincidencia incluso o estoy consecuencia, codiciado por las narcoamenazas. coincidencia o consecuencia. Es que creo que para una persona que tiene sentido común y dos dedos de frente, tranquilamente puede encontrar muchas irregularidades en este caso. Y hoy vamos a presentar algo extremadamente delicado,
O sea, imagínate tú, mi querido Frank, que el día de mañana comercializas combustible y tienes tu empresa y te cierran tu empresa y yo utilizo los controles que pasó o los controles por los que pasó tu empresa, cojo los papeles tuyos de tu empresa, de tu servicio de combustible, de tu gasolinera y utilizo esos papeles para poder participar en un concurso público y ganar el concurso público. Eso es lo que hizo Petro Novoa con la compañía del alcalde Aquiles Álvarez. O sea, ¿hasta dónde? Tomando en consideración que el padre del gerente general de la compañía, el señor Llerena Ramírez, ya ha sido procesado e investigado en casos de clonación de facturas. Entonces parece que el hijo ha heredado las buenas prácticas del padre, diciéndolo con ironía, ¿no? Porque a la final, esta persona fue investigada en el año 2018 por la clonación de facturas. Y quien denuncia esa clonación de facturas es justamente una empresa a la que le clonaron la facturación, a pesar de que esa empresa no había facturado en todo ese año. Entonces, ¿es casualidad que Llerena ordene las 6.800 facturas? No, la fiscalía debería investigar y ordenar allanamientos inmediatos. ¿Cómo permitieron la salida del país de Santiago Noboa sin? Escoltado por la mamá, por supuesto. O sea, ¿en qué país estamos? Este es el nuevo Ecuador. Andrés, y para abordar el tema que también ha sido de más grande impacto en estos últimos días, bueno, todas las semanas, meses tienen unos temas que tratan de opacar a los anteriores y eso ya se ha hecho una costumbre. Y aquí quisiera preguntarte sobre primero quién es la presidenta de ADN, quién es la señora y qué vínculos ha tenido con el grupo Novoa. Partamos por ahí. Bueno, yo creo que también hacer un llamado, ¿no?, al periodismo de investigación en este país, a ser más rigurosos y más profundos con la información que publicamos. Sobre esta señora se publicó nada más del proceso de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que arrancó el 1 de agosto de 2024 y no se dijo absolutamente nada más. Pero la señora María Moreno o María Beatriz Moreno Heredia es una persona clave dentro del grupo Novoa y dentro del equipo de Daniel Novoa. Es la presidenta nacional del movimiento que hoy está en un proceso de contienda electoral para quedarse con la presidencia de la República. Y detrás de esta señora hay una serie de irregularidades que realmente son inconmensurables. Como por ejemplo, el tema de que la señora es la que maneja los dineros dentro de el movimiento ADN. La señora es la que receta y es la responsable económica del movimiento ADN. La señora inició con Álvaro, y esto te lo comento porque una fuente protegida me facilitó mucha información testimonial al respecto, más todos los documentos que yo presenté. Porque resulta que la señora que actualmente es gerente general de la compañía Vinasin Sociedad Anónima, la misma que estuvo La involucrada en el de escándalo de... Oloncito. Perfecto, así es. La misma que estuvo involucrada en el escándalo de Oloncito, para este 2023 presentó un patrimonio y una facturación de 9 millones de dólares. Pero un año antes tenía apenas cero y después 100.000 dólares. Entonces uno dice, a ver, esta señora está siendo investigada por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es decir, tráfico de droga. Y cómo de la noche a la mañana una compañía que había estado paralizada completamente, que incluso quiso construir un sector inmobiliario en el estero de Oloncito, ahora tiene 9 millones de dólares. ¿Sí? Y adicionalmente a eso, es la responsable económica del movimiento ADN, es la que era una de las secretarias de Álvaro Noboa, fue la responsable de introducir políticamente a Daniel Noboa en esta contienda, incluso en el año 2021, cuando se postuló y candidatizó para asambleísta por la provincia de Santa Elena. Y Era como su adicionalmente, madrina. exactamente, es la madrina prácticamente de Daniel Noboa. Y adicionalmente, maneja todo lo que tiene que ver con el fondeo
millonario que está receptando el movimiento ADN, con una persona que es clave y que lo vamos a tener en la próxima Asamblea Nacional. Ojo con los legisladores que ganaron, ojo con los legisladores que ganaron con el señor Daniel Noboa. Me refiero a Manuel Blasio y a la familia Blasio que opera en la provincia del Oro. Muy pronto también tendrán revelaciones al respecto de los señores y la familia Blasio. Pregúntense qué está haciendo o por qué utiliza helicópteros la señora María Beatriz Moreno Heredia para trasladarse de Guayaquil a la provincia del Oro. Muy pronto sobre esta señora vamos a tener algunos datos estremecedores. Sin duda alguna ha llamado bastante la atención y quisiera los dos temas más relevantes. Vi tu reportaje, vi lo que sacaste sobre la presidenta de ADN, muy preciso, por cierto. Y aquí ya lo pueden apreciar para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos, este aumento de poco más de $100.000 de su patrimonio a 9 millones. ¿Es esto posible? O sea, ¿se puede incrementar su patrimonio de esta manera? Miren, analicemos el informe gerencial y se van a dar cuenta de varias irregularidades. Dicen que esa compañía Vinacin, que es o que tiene como objeto económico, eh, digamos, la gestión inmobiliaria, sí, el corretaje o la gestión inmobiliaria, termina vendiendo vinos. Eso es lo que dice su informe financiero. Nosotros receptamos recursos por la comercialización de vinos. Entonces yo no sé cuánto cueste y cuántos vinos vendieron, pero deben ser vinos costosísimos. No sé, cada vino debe superar los 2.000 o 5.000 dólares porque generar ese patrimonio neto en un año es realmente perturbador. Y sabes que se asemeja mucho al caso del hermano del ministro de Agricultura. Justo te iba a Y preguntar sobre eso. Y la cuñada del ministro de Agricultura, Danilo Palacios, a quien se le encontró con 3 toneladas de droga, el cual tenía sí, destino Rusia con un valor de más de $250 millones. Hay paralelismos en estas empresas. pero por supuesto, pues mi querido Fran. Y se parece tanto a este caso, te digo, porque yo facilité la documentación para que Mónica Palacios haga la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado. Claro. Cuando yo analizo la compañía que fue procesada o el cargamento que le correspondía, que era propiedad de la compañía procesada, la comercializadora Palacios Pazmiño, Palmi Fruit, se identificó básicamente un incremento patrimonial ostentoso. En apenas un año, insisto, cerca de 4 millones de dólares, cuando la compañía, si la memoria no me falla, había sido creada en el 2018-2020. Entonces, ¿cómo haces para vender banano y tener en apenas un año, 2 años de ejercicio comercial esa cantidad de recursos, esa cantidad de facturación y esa cantidad de ingresos? Ah, qué casualidad que esta empresa haya sido detenida en delito flagrante con 3 toneladas de cocaína. Es que le contaminaron un contenedor con 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, hasta 1 kilo. Le contaminaron con tres Son, toneladas de cocaína. claro, toneladas. O Y sea, hasta el día de... dimensionemos lo que significa 3 toneladas de cocaína. O sea, es el equivalente al peso de 3 automóviles grandes. 3 toneladas. Eso son varios paquetes, cientos de paquetes que fueron introducidos en un cargamento de banano de la empresa comercializadora de banano Palacios Pazmiño. ¿Cómo lo haces si no con la venia de los propietarios? Que dicho sea de paso, hasta el sol de hoy no se les ha formulado cargos. La señora estuvo detenida un par de horas y se le dejó en libertad. Y después aparece en una fotografía con el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Casualidad? No, causalidad.
Andrés, y ya para finalizar, y ya lo pueden apreciar también en pantallas, a la presidenta de ADN del movimiento de Daniel Noboa, del Nuevo Ecuador. Ahí ya lo pueden apreciar ustedes, amigas y amigos. Estaba el proceso, estaba el proceso por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En pocas palabras, por tráfico de drogas. Sin embargo, Andrés, uno googlea en estos momentos y ya no está el proceso. ¿Qué es lo que pasó? Esto también es normal, o sea, ¿se puede desvanecer un proceso así porque sí? De ninguna forma. De ninguna forma, y acá es una responsabilidad exclusiva y absoluta de la Fiscalía General del Estado. Es una responsabilidad exclusiva y absoluta de la Fiscalía General del Estado. Que no les quepa la menor duda. Eso es así. Y Andrés, también haciéndole el paralelismo con la cuñada del ministro de Agricultura de Daniel Noboa, a quien se le encontró con 3 toneladas de droga que tenían este destino Rusia con un valor de más de 250 millones de dólares. ¿Será que le van a hacer lo mismo a ella? O sea, van a desvanecer el proceso, porque yo recuerdo que había el número del proceso judicial. No lo voy a nombrar ni lo voy a mencionar porque salimos en Facebook y en algunas plataformas y eso nos puede costar la página. Pero podría llegar a pasar lo mismo con ella porque ya se ha desvanecido en el tiempo, no se ha mencionado al respecto. Parece que lo quieren dilatar el proceso o simplemente hacer como aquí, eliminarlo. Em, Mira, el líder de este grupo de delincuencia organizada, el presidente de la República, Daniel Noboa, es una persona que de alguna forma tiene la osadía o la sagacidad de no respetar el Estado de Derecho. Es capaz de cualquier cosa por quedarse con el poder. Ha demostrado ser capaz de cualquier cosa. Tienen los testimonios de Gabriela Golbán, que compareció recientemente a la Asamblea Nacional. Tienen los testimonios de Verónica Abad, ¿sí? Su vicepresidenta. Tienen los testimonios de la ex ministra de Energía, Andrea Robo. Y sobre la marcha me he ido topando con varias fuentes. Él ni se debe imaginar quiénes son mis fuentes. Pero no se preocupe que son de lo más cercana al espacio más íntimo del presidente de la República. Y con una serie, digamos, de violaciones directas al debido proceso, documentos forjados, el caso Petronovoa, el caso del Campo Sacha, el tráfico de droga del familiar del ministro de Agricultura, que nunca fue movido, las irregularidades en las que están varios familiares del ministro de Agricultura, lo que pasa en la provincia del Oro, la familia Blasio, eh, lo que sucede en la Policía Nacional, el nombramiento de un general que dejó fugar a la pareja sentimental de Fito, señora que ahora está procesada en otro delito. Entonces, el señor es capaz de todo, de absolutamente todo, incluso de forjar falsos positivos para tratar de atacar la campaña electoral de Luisa González. Hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder en los próximos días, porque el presidente Daniel Noboa está desesperado y está desesperado porque sabe que su gobierno está cayendo y cayendo en picada. Le tocó recular frente a lo del Campo Sacha, que era el más grande atraco de la historia nacional. Su ministra, la ministra que está negociando el Campo Sacha, es hermana de una persona procesada, investigada, involucrada con la mafia albanesa. Sí, el señor Bernardo Manzano Díaz es hermana de Bernardo Manzano. Bernardo Manzano, que a su vez operó con la mafia albanesa y eliminó el doble control del sistema bananero unibanano. Entonces, ¿qué más muestras quieren? ¿Qué más muestras quieren?
Creo que Todo para está muestra conectado. un botón, todo está absolutamente conectado, mi querido Frank. Todo. Y el presidente de la República, insisto en esta idea, es el líder, es el cabecilla de un grupo de delincuencia organizada. Han sido las apreciaciones de Andrés Durán, el chochólogo, periodista de investigación. Un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se conectaron a En Retrospectiva, ya se suscribieron a En Retrospectiva y por supuesto ya le dieron like y compartieron la página. Andrés. Mi querido Frank, mis queridos chochólogos, queridos internautas, amigos, seguidores, quiero invitarles el día de hoy. Vamos a tener un programa absolutamente revelador sobre lo que sucede con Petro Novoa SAS, una empresa que realmente tiene mucha tela que cortar. Y cómo se adulteró, se falseó, se utilizó este documento que no es de la empresa Petro Novoa para participar en un concurso público y llevarse el contrato. Incluso este documento corresponde a las empresas, a la empresa de la familia Álvarez y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Esto demuestra el nivel del actual mandatario. Hoy, 18 horas por la señal de Ecuador en directo. Pilas y mosca, a no dejarnos de engañar. Muchas gracias, mi querido Fran, por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Andrés Durán, por haber estado aquí en retrospectiva, contándonos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Nos vemos una próxima.